Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado. Hoy quiero compartir con ustedes un poco de mi vida privada, si se puede decir, o de mi intimidad en mi ministerio. Hoy quiero dar un testimonio acerca de cómo llegué a Cristo y un poco contarles acerca de mi ministerio como pastor y plantador de iglesias. Eh, Yo doy gracias a Dios porque hasta aquí Dios me ha ayudado. Doy gracias a Dios por todo lo que he hecho porque sin Él nada podría ser. Y también he sido movido a dar este testimonio porque es importante que te conozcan y más que yo paso ahí subiendo videos o compartiendo con otros, a veces es bueno siempre saber quién eres o quién es la persona que te predica o que te instruye o que te ministra. Así que, bueno, ¿por qué no empezamos desde el principio? Yo vine a Cristo el 24 de agosto de 1994. Tenía 17 años cuando vine a Cristo. Y yo vine a Cristo, me acuerdo que ese día, o esa semana, mejor dicho, yo había recibido invitaciones para ir a la iglesia. Primero era a través de una compañera de colegio, que yo me venía a pie con ella, el colegio estaba relativamente cerca de donde yo vivía, bueno, 35, 40 minutos caminando, eso era lo cerca, y ella siempre me invitaba, su nombre es Lorena, y me acuerdo que ella siempre me invitaba a la iglesia, y yo, ¿tú vas a la iglesia? Le decía, porque yo la conocía como era, pero bueno, dije, está bien, y un día decidí, esa misma semana que acepté a Cristo, decidí que iba a ir a la iglesia. Pero ¿sabes qué? No solamente Lorena, mi amiga, me invitó a la iglesia. Me invitó un vecino de la colonia, que le decimos nosotros Don Chon, que era testigo de Jehová. Él me invitó a la iglesia también, a la iglesia de ellos. En ese momento yo no sabía la diferencia entre testigos mormones y cristianos evangélicos. Entonces, para mí eran todos iguales. Entonces, él también me invitó a la iglesia. Y como Lorena me invitó y como Don Chon me invitó, dije, también voy a ir. Y después conocí a unos muchachos estadounidenses, unos misioneros mormones, que también me invitaron a su iglesia. Vaya, dije yo, soy bien solicitado. Esa misma semana, estimados hermanos, Dios me estaba llamando de diferentes maneras, estimados hermanos, a él. Pero había una particularidad de los tres que me invitaron. No me dijeron a dónde estaba la iglesia, solo me invitaron a la iglesia. Pero ¿sabes qué? No solamente esa semana Dios me estaba llamando. Dios me empezó a llamar desde que yo tenía 12 años, más o menos, 13 años. Me acuerdo que en el colegio, en el Instituto Central Vicente Cáceres, donde yo estudié, en la entrada habían unos muchachos jóvenes cristianos entregando unos Nuevos Testamentos azules. No sé si los has conocido, son unos chiquititos. Y yo lo pedí y me lo llevé para mi casa y el primer libro que yo leí fue Apocalipsis. Y me acuerdo que me encantó ese libro, me dio un poco de miedo y pavor, pero me encantó ese libro y lo leí varias veces, el libro de Apocalipsis. No empecé por Juan, por Mateo, no, por Apocalipsis. En ese momento yo estaba yendo a la catequesis, estaba recibiendo mis clases para hacer mi primera comunión y yo me acuerdo que terminaba yo todas las noches diciendo el Padre Nuestro, el Ave María, el Yo Pecador, el Credo, etcétera, y me arrodillaba y me persinaba porque Dios me estaba llamando, pero nadie se acercó a mí hablando de alguien de la iglesia evangélica para instruirme y guiarme. Y yo seguí yendo a la iglesia católica. Y por cierto, me gustaba ir a misa. Mi mamá me llevaba a las misas que venía a ser un padre, un sacerdote, al patronato de la colonia. Y en su momento yo pensé ser padre, ser cura, ser sacerdote de la iglesia católica. Y mi mamá encantada con ese deseo, con ese sueño. Es más,
Cuando yo tenía 16 años, eh, el sacerdote me invitó a que después que yo me graduara del colegio, yo pudiera entrar al seminario. Como tú ves, no fui un muchacho problemático, delincuente, sí tenía mis cosas, pero sí había algo en mí que me llamaba a la iglesia y que me llamaba al ministerio. Pero precisamente en esa semana donde yo acepto a Cristo, 3 personas, 3 iglesias me hacen la invitación. Y resulta que estaba yo cenando, era un día miércoles, estaba yo cenando con mi padre recién llegado del colegio y estábamos en la mesa caminando y comiendo, perdón, y vino un amigo, llama Darwin. Y Darwin era la camada del barrio. Éramos bastantes, éramos más de 20 jóvenes, entre muchachas y muchachos. Vamos, Giovanni, ¿vas a salir hoy? Me dice. Sí, le pido permiso a mi padre me dice que sí y voy. Y resulta que yo voy y no vamos al lugar que siempre vamos. Vamos en grupo y cuando estamos en el grupo, me dice, mira, vamos para tal lugar. ¿Y para dónde vamos? Y me llevan para un culto. Resulta que 2 días antes, también ellos en una casa, de los 24 jóvenes que nos llevábamos más o menos, la mayoría había aceptado 2 días antes a Cristo. Habían tomado todos. El líder de nuestro grupito dijo que era tiempo de ir a la iglesia. Y todo el mundo, la mayoría aceptó a Cristo. Y había algunos que no. Y yo era uno de ellos. Y mira que fui y era primera vez que estaba en un culto. Nunca había estado en un culto. Y sería mentiroso para decirte que recuerdo las alabanzas, la predicación. No me acuerdo muy bien de todo eso, pero sí me acuerdo del hermano Pedro que estaba predicando y cuando hizo el llamado y dijo, necesitas a Jesús. Y me acuerdo de los que me hicieron la invitación. Por cierto, no estaban ahí, pero eso no es lo importante. Lo importante es que ese día yo acepté a Cristo. Ese día entregué mi vida al Señor. Y fue maravilloso, fue algo indescriptible, porque algo cambió en mí. Y cuando yo llego a mi casa, después de haber aceptado a Cristo, y le cuento a mi padre, mira que mi familia era una familia muy católica, mi madre, y le digo a mi padre, padre, mire que ahora voy a ir a la iglesia, y no estás yendo a la iglesia, pues me dice, pero él pensaba que era la iglesia católica. No, a esa iglesia que está ahí en la esquina, una de 2 plantas, le digo. Y mi papá me queda viendo y queda pensativo y me dice un consejo, y me da un consejo. Mira, está bien, con tal que no juegues con las cosas de Dios. Uno de los mejores consejos que mi padre me ha dado y he intentado seguir ese consejo. Pues bien, acepto a Cristo, empiezo a ir a la iglesia y todo es nuevo para mí, todo es maravilloso, descubrir la palabra, etcétera. Pero siempre desde el principio yo siento un llamado poderoso al ministerio. Me profetizan que voy a ser pastor cuando tenía 19 años. Después, 2 años después, me profetiza otra persona que voy a levantar una iglesia desde cero. Después otra persona me profetizó diciendo que yo iba a levantar una iglesia y que iba a ser pastor de pastores y que pronto me iban a hacer el llamado. Mira, gloria a Dios, porque cuando yo cumplo 29 años, viene mi cuñado, William Ávila, y me dice, Giovanni, mira que están buscando personas para plantar iglesias, me dice. Y yo en ese momento no estaba muy convencido, porque estaba en un proceso, me había apagado, me había enfriado, seré honesto en ese sentido. Pero como Dios me había estado llamando hace tiempo, y mira, algo que no mencioné, antes de esa vez, yo había rechazado 2 veces el llamado de Dios para levantar una iglesia en Talanga, para ir a Langue Valle aquí en mi país, en una comunidad al sur de nuestro país, y dice que no, y me fue de la patada, como dice, me fue mal por rechazar el llamado de Dios. Pero esta vez, a pesar de mi miedo,
yo acepto, mi cuñado va conmigo, por cierto, él también iba a ir a levantar una iglesia y estamos con los líderes de la iglesia y me dicen, miren, ocupamos gente que vaya a levantar iglesias en estos lugares. Y me sonó Sabana Grande y decidí ir a Sabana Grande y fuimos. Y, y fue un llamado poderoso porque todo llamado es poderoso, pero cuando me refiero a poderoso es porque Dios fue abriendo puertas. Dios se fue mostrando en lo que yo, el que tenía preparado para mí. Y entonces me acuerdo que mi líder inmediato en ese momento, el pastor Naín Vigil, me llevó al lugar, me invitó a comer, me presentó a una familia que él ya había conocido anteriormente, oró por mí, oramos en el lugar y me dejó ahí. Y alquilé un apartamento y me fui a vivir al lugar. Y empecé yo a trabajar, al principio no hallaba qué hacer, pero Dios me fue iluminando y levanté una iglesia en Sabana Grande, primero con niños, solo con niños. Y y la iglesia de Sabana Grande se convirtió, fue creciendo, fue madurando, fue preparándose para levantar otras iglesias. Y levantamos en Nueva Armenia, levantamos en una aldea llamada Chapulín, nos fuimos a Reitoca, La Venta, Pespire, y levantamos varias iglesias en el sur, en los municipios del departamento de Francisco Morazán, aquí en Honduras. Y tuvimos altibajos, estimados hermanos, muchos altibajos, pero Dios siempre, yo siempre digo que si Dios te llamó, Dios te va a sostener. Hubieron tiempos difíciles. Al principio del ministerio, estimados hermanos, no puedo decir yo que aguanté hambre, no puedo decir yo que pasé muchos problemas. No, llegué al ministerio soltero, por cierto. Conocí a mi esposa ahí en Sabana Grande años después. Es complicado llegar al ministerio soltero, tiene sus ventajas y desventajas. Y llegó un momento que ya era tiempo de casarme y me casé a los 36 años. Así que pronto voy a cumplir 10 años de casados. Tengo una hija de 7 años. Pero al principio de nuestro matrimonio con mi esposa pasamos muchos problemas económicos y de ministerio. Y yo me acuerdo que en ese tiempo en la iglesia donde estábamos, habíamos dejado de plantar, habíamos dejado de evangelizar, de hacer muchas cosas, de no cumplir la misión que Dios tiene para la iglesia. Y por eso tuvimos ese bajón. Estaba endeudado por la construcción del templo y no hallaba qué hacer. Dios pagó, por cierto, esa deuda de una forma, digamos, milagrosa. Cuando pasas esos momentos, te pones a dudar a veces del llamado de Dios. Y yo dudé, hermanos, de mi llamado, si Dios realmente quería que estuviera ahí. Y tuvimos que tomar decisiones con mi esposa y tuvimos que emigrar de donde estábamos a la capital y solamente con 2,000 empiras. No teníamos mucho dinero. Como les dije al principio, estábamos pasando momentos muy difíciles. Pero mira que como me sentí reactivado, motivado porque un nuevo comienzo y levantamos otra iglesia aquí en Tegucigalpa, Honduras. Y levantamos más grupos, más nuevas iglesias. Y ese es mi llamado principal. Yo soy pastor, pero también soy plantador de iglesias. Y cuando hablamos acerca de pastor y plantador de iglesias, tú tienes que definir cuál es tu llamado. Hay gente que es pastor, predicador, maestro, plantador de iglesias. En mi caso, por la venia del Señor, por la gracia del Señor, soy pastor, pero también soy plantador de iglesias. Pero mi don o mi llamado principal, digamos que es plantar iglesias. Hemos plantado muchas iglesias con muchas dificultades, pero Dios es mi patrón y Dios paga bien y Dios siempre te ayuda y solventamos aquellos problemas económicos que teníamos, aquellas dificultades y empecé a trabajar con una organización que está en la plantación de iglesias y desarrollo de iglesias saludables que se llama Red de Multiplicación
Y hemos ido avanzando en esta organización y enseñamos ahora y entrenamos ahora a muchos a plantar iglesias y cómo desarrollarlas. Y ese es mi otro ministerio que he desarrollado. Pastor, plantador y ahora maestro. Enseño cómo plantar iglesias. Y es de mucha bendición el trabajo o el servicio que yo hago, porque me llena de dicha poder enseñar a pastores y líderes y compartir mi experiencia sobre cómo plantar iglesias. Dios ha mostrado su mano poderosa en mi vida, en mi ministerio, en mi familia, y yo estoy agradecido con el Señor. Y sí, hermanos, en forma corta, ese ha sido desde el principio mi testimonio. Eh, Sigo en este proceso, no sé a dónde Dios me va a querer llevar. Acabamos de levantar otra iglesia, por cierto, ahí en Sabana Grande, donde empezamos la primera iglesia. Esta es otra iglesia ahí en ese pueblo y esperamos que Dios siempre nos ayude y nos provea todo lo que necesitamos. Y seguimos capacitando a muchos pastores, a muchas iglesias a nivel nacional de mi país y fuera de mi país sobre cómo plantar iglesias. Así, hermanos, este es mi testimonio de forma resumida, corta. Dios ha sido maravilloso conmigo y sé que espero que te inspire, espero que te motive y bueno, estamos para servirte. Ahí me vas a ver en mi canal de YouTube que se llama Ense Cris y para aquellos que me quieran contactar, pues ahí dejo mis redes sociales, mi número de teléfono y bueno, hermanos, gracias, gracias por ser mis amigos, por pertenecer a la familia de Cristo y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, les digo, vengan a Dios, vengan a Cristo, que es lo mejor que te puede pasar. Dios te bendiga, te saluda el pastor Giovanni Maldonado.